Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la comunidad, el estudiante médico de Nicaragua. Le habla su administrador Roberto Zambrana. Hoy vamos a hablar de metabolismo de la bilirrubina. En este caso, vamos a hablar sobre historia de la ictericia, el metabolismo de la bilirrubina, la causa de ictericia y, por supuesto, la clasificación de la ictericia. Para empezar, tenemos que entender que el término ictericia viene del griego ícteros, que es el nombre del pájaro que hoy en día conocemos como oropéndola, que es el que observamos en la fotografía. Quizás ustedes se preguntarán, bueno, tiene lógica, ¿no? El plumaje de esta ave es amarillo, igual que el pigmento biliar. Pero realmente la relación de ictericia con este pájaro no solo va con la apariencia, sino también de que se creía que el enfermo que observaba el ave, el enfermo de ictericia que observaba a esta ave, curaba mientras el ave moría. Si seguimos más adelante en las historias, nos encontramos con textos asiro-babilónicos. Y estos textos asiro-babilónicos ya hablaban de ictericia, lo cual nos dice que la ictericia no es una enfermedad nueva, es una enfermedad antigua y ya se conocía de ella desde muchos años atrás. Estos textos asiro-babilónicos nos dicen, ¿no?, que si el cuerpo de un hombre está amarillo, si su cara está amarilla, ictericia es el nombre de la enfermedad. Más textos nos dicen de que cuando un hombre sufre de ictericia, la enfermedad diseca todo su cuerpo, él morirá. Entonces, comprendemos que ictericia no es una enfermedad nueva, es una enfermedad antigua y ya se conocía de ella, ¿no? Y a lo largo de la historia nos encontramos con personajes eh, que ya acertaban, ¿no?, en la fisiopatología de la ictericia. En este caso tenemos a Areteos de Capadocia. Areteos es un médico educado en la cultura griega y trabajó en Roma en la época de Nerón. Areteus nos decía, si los conductos que lleva la bile al intestino está obstruido por inflamación o escirro, es muy probable que él se refería a cáncer con esto, la vesícula biliar se distiende y la bilis regurgita. En consecuencia se mezcla con la sangre y esta, pasando por todo el sistema, lleva la bilis a todo el cuerpo y él quiere su apariencia. Pero las heces endurecidas están blancas, arcillosas, por no estar teñida con la bilis, ya que los intestinos están desprovistos de esta secreción. Entonces ya Areteo se acercaba, ¿no? Ya tenía cierta idea de la fisiopatología de la ictericia, del paciente ictérico. Y por supuesto seguimos en la línea del tiempo y encontramos a Gentili de Foligno. Gentili de Foligno es un médico y profesor italiano formado en Padua y en la Universidad de Bolonia. Y a este se le atribuye la primera descripción de los cálculos biliares en el humano, ¿no? Al realizar la autopsia en Padua, allá en el año 1341, encontró una piedra en la vesícula. Entonces aquí Pepe Foligno marcó un punto importante en la historia, pues a partir de esta descripción que él dio, aparecieron numerosas descripciones sobre la litiasis biliar. Ahí ya seguimos con Charcot, con Francis Gleason y entre otros médicos que contribuyeron mucho eh, a la historia de esta enfermedad y el conocimiento actual que hoy en día conocemos. Pero ya entrando en materia, nosotros para poder hablar sobre el metabolismo de la bilirrubina o la fisiología de los pigmentos biliares, tenemos que entender estas 4 etapas que comprende la fisiología de estos pigmentos. La primera es la formación de la bilirrubina. La segunda, que es el transporte del plasma a la célula hepática. Eh, eh, la tercera, la conjugación. La cuarta, por supuesto, transporte de la célula hepática hacia los canículos biliares. Y por supuesto, la última es la excreción. Si nosotros comprendemos estas etapas y sabemos, ¿no?, cómo explicarla, vamos a poder explicar muy bien el metabolismo de la bilirrubina sin tener alguna otra complicación. Entonces, entrando a la materia como tal, sabemos que la bilirrubina la bilirrubina es un componente tóxico, ¿no?, de degradación del grupo hemo. Y aquí en nuestro cuadro tenemos un cuadro donde nosotros ponemos ahí a las hemosproteínas, ¿no? Y nos referimos a la hemoglobina, a las mioglobinas, a las porfirinas y a los citocromos. Pero para hacer más entendible la fisiología de los pigmentos biliares o el metabolismo de la bilirrubina como tal,
hagamos de cuenta que solo vamos a hablar de las hemoglobinas, ¿no? Entonces, como ya sabemos, el eritrocito tiene una vida media de 120 días. Y una vez que este eritrocito alcance esa vida de 120 días, entra en un estado senescente. Y entonces, este eritrocito se dirige al sistema retículo endotelial. Y una vez que se dirige al sistema retículo endotelial, entonces este eritrocito es captado por los macrófagos que viven en el sistema retículo endotelial. Cuando nosotros decimos el sistema retículo endotelial, nos referimos a los macrófagos que viven en el vaso, en algunos ganglios linfáticos y en el hígado. Entonces, este eritrocito llega al sistema retículo endotelial. En el sistema retículo endotelial es captado por los macrófagos y sigue el proceso de fagocitación, ¿no? Entonces, una vez que se da el proceso de fagocitación del eritrocito, ¿no? Entonces, este eritrocito, una vez que es fagocitado, libera sustancias. Estas sustancias que libera son el hierro, la globina, los aminoácidos y por supuesto que el que nos más interesa es el hemo. En el caso del hierro, una vez que este es liberado, es captado por las transferrinas y se almacena en el cuerpo como forma de ferritina, ¿no? Y vuelve a repetir el ciclo del hierro, que es otro tema. Por supuesto, las globinas y los aminoácidos igual entran a su metabolismo y son nuevamente reutilizados. Pero el que nos interesa a nosotros, el grupo hemo, este grupo hemo, que se libera, ¿no? Una vez que el eritrocito es fagocitado, es captado por una enzima. Esta enzima es la enzima hemoxigenasa, ¿no? Que es la que estamos observando acá. Entonces, esta enzima hemoxigenasa vive en el macrófago. Y esta enzima hemoxigenasa convierte el hemo en biliverdina. Entonces, una vez que el hemo se convierte en biliverdina a través de la enzima hemoxigenasa, se convierte en bilirrubina a través de otra enzima, que es la enzima biliverdina reductasa. Debemos recordar que el valor, ¿no? de la bilirrubina varía según la literatura, pero en este caso dejemos a la bilirrubina de 0,5 a 1,0 miligramos por 100 mililitros. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la bilirrubina, que es convertida así por la enzima biliverdina reductasa, esta bilirrubina que tenemos acá tiene características muy interesantes. Entre esas características muy interesantes es que esta bilirrubina es insoluble en agua, pero sí es soluble en el cloroformo y soluble en el alcohol. Pero hay más. Aparte de ser insoluble en agua, también es liposoluble. Esto quiere decir de que se puede difundir libremente a través de las membranas celulares. Y dijimos que la bilirrubina es un producto tóxico derivado del grupo hemo, ¿no? Y es tóxico porque esta bilirrubina de por sí es liposoluble, ¿no? Lo cual le da las características de poder difundirse libremente a través de las membranas celulares. Pero una vez que esta bilirrubina se difunde por las membranas celulares, hace un desacoplamiento de la fosforilización oxidativa. En términos generales, inhibe la síntesis de respiración celular, ¿no? Lo cual es muy, muy, muy malo para la célula. Pero por supuesto, el cuerpo tiene medidas compensatorias para hacer, o mejor dicho, para hacer perder la capacidad de difundirse de esta bilirrubina que sí es liposoluble. Entonces, estas medidas compensatorias que el cuerpo tiene son dos. La primera es la unión de la bilirrubina a la albúmina y segunda es la conjugación. Entonces, seguimos en el metabolismo de la bilirrubina. Ya dijimos que la enzima biliverdina reductasa convierte la biliverdina en bilirrubina. Y una vez que nosotros tenemos bilirrubina, entonces tomamos el primer medida compensatoria que tiene el cuerpo para evitar de que la bilirrubina se difunda libremente a través de la membrana celular. Y sí, esta bilirrubina se une a la albúmina. Entonces, el siguiente paso es que esta bilirrubina se une a la albúmina. Y aquí pasa algo. Un mol de albúmina se une a 2 mol de bilirrubina, ¿no? Es prácticamente que la albúmina agarra la bilirrubina y la transporta, ¿no? Entonces, para evitar de que esta bilirrubina se difunda a través de todas las membranas celulares. A través de la presentación yo dejé varias notas muy importantes que hay que tomar en cuenta. Entonces, tomamos la primera nota. Dijimos que la albúmina se une a la bilirrubina.
Pues resulta interesante decir de que hay algunos fármacos que evitan que la albúmina se une a la bilirrubina, esto por medida de competencia, ¿no? Y uno de esos fármacos son las sulfonamidas, las tiroxinas, los ácidos grasos y el ácido acetil salicílico. Pero volviendo al metabolismo, al tema principal, entonces dijimos que un mol de albúmina se une a 2 millimol de bilirrubina. Entonces, estos dos milomol de bilirrubina que están unidos a la albúmina se dirigen a nivel hepático y una vez que entran al hígado se encuentran con dos proteínas y sí, son la ligandina Y y la proteína Z. Entonces, esta bilirrubina que está unida a la albúmina cuando llega al hígado se disocia de la albúmina para unirse a estas dos proteínas. La nota número 2 nos dice, desviando un poco del tema, ¿verdad? Que estas ligandinas están ausentes en el hígado fetal y que maduran en el periodo neonatal. Además, no solo es esa sectora de la bilirrubina, sino de muchos aniones orgánicos como son colorantes, fármacos, esteroides, tiroxinas y otros metabolitos. Pero volviendo al tema, entonces dijimos que la bilirrubina se disocia de la albúmina para unirse a esas dos proteínas, que es la ligandina Y la proteína Z. Entonces, una vez que la bilirrubina se une a esta proteína, estas proteínas que están ubicadas a nivel citoplasmático hepático, eh, agarran la bilirrubina y se la dan a otra enzima, y esa enzima es la enzima glucuroniltransferasa, ¿no? Que es prácticamente la función de esta enzima es ser una enzima transportadora. La nota número 3 nos dice lo siguiente. La deficiencia de esta enzima, sí, la enzima glucuroniltransferasa, provoca el famoso síndrome de Gilbert, ¿no? Volviendo al tema principal, entonces la ligandina y la proteína Z agarran la bilirrubina, se la dan a la enzima glucuroniltransferasa y esta enzima glucuroniltransferasa, que es una enzima transportadora, se la lleva a un lugar que es el lugar de conjugación. Como dije anteriormente, el cuerpo tiene dos mecanismos para prevenir, ¿no?, que esta bilirrubina, que es liposoluble, se difunda a través de las membranas celulares. Ya hablamos sobre la primera medida compensatoria, que en este caso es la albúmina. En este caso, vamos a hablar sobre la segunda medida compensatoria, que es la conjugación. Entonces esta enzima glucuroniltransferasa agarra la bilirrubina y se la lleva a un lugar de conjugación. Por supuesto, esta bilirrubina se conjuga por el ácido glucurónido, pero este ácido glucurónido no es realmente el quien hace el trabajo. El quien hace el trabajo es este mismo ácido, pero en forma activa, y su forma activa se le conoce como uridindifosfoglucurónido. Entonces, la enzima glucuroniltransferasa agarra la bilirrubina, ¿no? Se la lleva al lugar de conjugación, se encuentra con el ácido glucurónido se activa para convertirse en uridindifosfoglucurónido y conjuga la bilirrubina. Pero hay que tomar en cuenta que el ácido glucurónico no es el único que puede conjugar la bilirrubina. También tenemos tres grandes radicales, que es el radical de sulfato, el radical de metilo y el radical de glicina. Pero obviamente el quien hace el mayor trabajo es el ácido glucurónido. Y aquí partimos una frontera. Si nosotros, como vemos en la flecha, no, de acá para acá, obviamente estábamos hablando de un tipo de bilirrubina indirecta, libre o no conjugada, que es la liposoluble, ¿no? Una vez que la bilirrubina se conjuga, nuestra frontera que está acá, nos dice de que esta bilirrubina indirecta, libre o no conjugada, se convierte en una bilirrubina directa o no conjugada. Perdón, bilirrubina directa o conjugada. De modo que aquí ya no tenemos una bilirrubina liposoluble, ¿no? Ya es una bilirrubina que no se puede difundir fácilmente a través de las membranas celulares. Entonces, una vez que se conjuga, volviendo al tema, por la forma activa del ácido glucurónido, nosotros tenemos como respuesta, ¿no?, como producto final de esta conjugación, una bilirrubina en forma de monoglucurónido. Y una vez que nosotros tenemos esta bilirrubina en esta forma, esta bilirrubina se concentra en la superficie canicular. Y una vez que se concentra en la superficie canicular, es captada por otra enzima transportadora, que es la enzima transterasa. Y esta enzima transterasa agarra la bilirrubina en forma de monoglucurónido y la lleva al canículo biliar, ¿no?, por un proceso que bien es por pinocitosis. Y una vez que lo lleva al canículo biliar,
Por mecanismo aún desconocido, esa bilirrubina en forma de monocloronido que es captado por la enzima transferasa y que la lleva al canículo biliar, no solo funciona como una enzima transportadora, de alguna otra manera desconocida, esta enzima convierte la bilirrubina que está en forma de monocloronido, la convierte en bilirrubina en forma de diglucurónido. Entonces, una vez que esta bilirrubina está en el canículo biliar, pasa a los conductos biliares intrahepáticos y después de los conductos intrahepáticos llega a los conductos biliares extrahepáticos. Aquí hay que hacer una pausa. Eh, Quizás nosotros nos imaginemos que la bilirrubina se concentra, como dije anteriormente, aquí en la superficie canicular y que por, por, por solo ella, junto con la ayuda de las demás enzimas transportadoras, se va del canículo biliar a los conductos biliares intrahepáticos y después de ahí a los conductos biliares extrahepáticos. Y después de ahí llega a nivel intestinal, en este caso al hilo terminal y al intestino grueso. La bilirrubina no se mueve por sí sola, no se mueve por sí sola. Y aquí nos vamos a la nota número 4. La nota número 4 nos dice, las sales biliares cuentan con un mecanismo de transporte activo independiente y al pasar al canículo biliar genera un movimiento pasivo de agua y electrolitos que además de permitir que la bilis sea isotónica, la arrastra consigo, ya que la bilis por sí sola no está capacitada para generar ningún flujo biliar. Esto explica del por qué en procesos patológicos sí tenemos retención de bilirrubina, pero no tenemos retención de sales biliares, ¿no? Entonces la bilirrubina no puede generar ningún flujo por sí sola. Tiene que ser arrastrada por las sales biliares, ¿no? Entonces, de los conductos biliares intrahepáticos, imaginémonos que las sales biliares arrastran la bilirrubina, la llevan a los conductos biliares intrahepáticos y de aquí ya a nivel intestinal. Hay que recordar que a nivel de vesícula y a nivel de duodeno, la bilis no sufre ningún cambio. Y no sufre ningún cambio, primero por el tamaño que tiene y también por su polaridad. Ya el cambio que esta bilis tiene se da a nivel del hilo terminal e intestino grueso. Entonces, una vez que nuestra bilis está situada en este sitio anatómico, sucede lo siguiente, ¿no? Por acción bacteriana, la bilirrubina que tenemos en forma de diclorúnido se convierte en urobilinógeno. Y una vez de que esta bilirrubina por acción bacteriana se convierte en urobilinógeno, se expone al oxígeno que está atrapado a nivel del tránsito intestinal y se convierte en urobilina. Y como ya sabemos, la urobilina es el causante del color pardo de las heces. Entonces, aquí tenemos que ver lo siguiente. Dijimos que la acción bacteriana convierte a la bilirrubina en urobilinógeno y que este urobilinógeno se expone al oxígeno, se oxida y se convierte en urobilina. Pero no pasa con todo el urobilinógeno. Se oxida una parte y la otra parte queda como tal, como urobilinógeno. Entonces, aquí hacemos un complejo. El urobilinógeno, en combinación con la urobilina, nosotros lo llamamos urobilinógeno fecal y urinario y se elimina de 40 a 80 miligramos diarios. De este 40 a 80 miligramos diarios, el 10 al 20% regresa a la circulación enterohepática y se vuelve a repetir el ciclo. Y una parte de este urobilinógeno fecal y urinario de 0,5 a 2,5 miligramos se escapa por la circulación sistémica, es captada por el glomérulo renal y se elimina, ¿no? Suena aquí algo muy interesante. Dijimos que la acción bacteriana convierte la bilirrubina en urobilinógeno, pero qué tal cuando no tenemos alguna acción bacteriana secundaria por ingesta de antibióticos de amplio espectro? Pues la nota número 5 nos dice lo siguiente. La flora intestinal se suprime mediante antibióticos de amplio espectro. La bilirrubina no se modifica en el intestino y se elimina como tal por las heces, mientras que por la misma razón disminuye y desaparece el urinógeno fecal y urinario. Entonces, recopilando todo, las bacterias convierten la bilirrubina en urobilinógeno, este se oxida por exposición al oxígeno y se convierte en urobilina. La unión de estos dos
lo conocemos como urobilinógeno fecal y urinario, y una parte de esto se va por la circulación enterohepática, se vuelve a absorber, y otra por la circulación sistémica y se depura a nivel glomerulonal. Y entonces se vuelve a repetir el ciclo o el metabolismo de la bilirrubina. Entonces, vemos que si nosotros estudiamos este tema con la lógica, no vamos a tener dificultades para aprendernos todo esto, ¿no? Ya dijimos acá las varias etapas que comprenden la fisiología de los pigmentos biliares. Pero no solo vamos a hablar de metabolismo de bilirrubina. ¿Qué hay, qué hay sobre bueno, en este caso aquí tenemos un esquema de la estructura histológica del hígado, ¿no? Aquí tenemos la célula hepática, la superficie canicular y por supuesto el canículo biliar. Esto más que todo para dar una idea de lo que estábamos hablando cuando mencionamos que la bilirrubina del canículo biliar pasa a los conductos biliares intrahepáticos y de aquí a los conductos biliares intrahepáticos. Entonces, estamos hablando prácticamente de este esquema, ¿no? Del esquema de la estructura histológica del hígado. Teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a hablar sobre la causa de ictericia. La causa de ictericia la podemos dividir en tres grandes bloques, ¿no? El primer bloque nos habla sobre la formación excesiva de bilirrubina. Y aquí hay dos subdivisiones, ¿no? Nos dice que esta formación de excesiva de bilirrubina puede proceder de los eritrocitos circulantes, sujeto a una destrucción excesiva. Ya hablamos aquí sobre una hemólisis, ¿no? En el segundo, de la formación excesiva de bilirrubina, si bien esto puede proceder de los eritrocitos de la médula ósea y de sus precursores, así como hemoproteínas diferentes de la hemoglobina. Ya lo decíamos al inicio, podrían ser citocromos y mioglobulinas. La segunda causa de ictericia, que es la conjugación defectuosa de la bilirrubina, pueden ser, primero, por deficiencia enzimática. Ya dijimos que la ausencia de la glucosiltransferasa provoca el síndrome de Gilbert, ¿no? Como segundo lugar, por supuesto, en este acápite, tenemos el defecto en el transporte de la bilirrubina al interior de la célula hepática. Ya en la causa número 3, que corresponde a excreción defectuosa de bilirrubina, aquí tenemos varios acápites. El primero nos dice que podría darse por un defecto congénito en el transporte de la bilirrubina al canículo biliar. El segundo, meramente por una lesión hepatocelular, podría ser en este caso por la ingesta excesiva de alcohol. La número 3 nos habla sobre colestasis intrahepática. La número 4 ya nos habla sobre obstrucción de la vía biliar extrahepática. Aquí tenemos dos. Esta obstrucción se puede dar por una naturaleza benigna, nos referimos a algo no neoplásico, por ejemplo, una obstrucción por un cálculo biliar, y la B, ya hablamos de naturaleza maligna, neoplásica, pues. Aquí podríamos mencionar el tumor de cabeza de páncreas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta las causas, que estas son las principales, pero hay miles de causas más, pero para que esta clase sea un poco más comprensible, tuve que dividir esto en tres grandes grupos, ¿no? Y de igual forma este cuadro lo encuentran en el libro del enfermo histérico, que compartí por el canal de Telegram para los que quieran leerlo. Entonces, una vez que nosotros tenemos bien definido las causas de ictericia, podemos hablar sobre la clasificación de la ictericia. Sabemos muy bien de que el metabolismo de la bilirrubina es un tema aún muy amplio que en la actualidad no está comprendido al 100% del todo cómo funciona este metabolismo. Y debido a eso no contamos con una clasificación exacta, ¿no? Pero sí la clasificación que más se usa en la actualidad es la clasificación patogénica de Mennett y la clasificación topográfica de Ducy. En la clasificación patogénica de Mennett, Mennett nos habla sobre tres puntos. Primero, la ictericia hemolítica. Segundo, ictericia hepatocelular. Y por supuesto, la tercera, ictericia por obstrucción. En cambio, pero esto desde el punto de vista patogenética, ¿verdad? En cambio, desde el punto de vista topográfico de Ducy, nos habla sobre, en primer lugar, ictericia prehepática. Aquí tomamos la clasificación patogenética de Mennett, la número 1. Entonces, ictericia prehepática, número 1, ictericia hemolítica de Mennett. Y nos dice que esta ictericia hemolítica podría ser no hemolítica y hemolítica. En cambio, la número 2, hablamos sobre ictericia hepática, ¿no?
Y aquí Memes nos habla sobre ictericia hepatocelular. Entonces, esta ictericia hepatocelular que corresponde a la ictericia hepática de la clasificación topográfica de DUCI, nos habla sobre que esta ictericia podría ser hepatocelular y hepatocanicular. Ya en la número 3 topográfica de DUCI nos habla sobre ictericia poshepática. Aquí Megne, desde el punto de vista patogenético, nos dice que la número 3 corresponde a una obstrucción. Desde el punto de vista topográfico, DUCI, ¿no? Nos dice de que esta obstrucción podría corresponder a una obstrucción incompleta o una obstrucción completa. Esta es la clase que tenía preparado para ustedes. No sé si tienen alguna respuesta, si tienen alguna pregunta o duda que tengan, por favor no duden en dejarlo en los comentarios y yo encantado de responderles. Tengan excelentes días a todos.